Ok, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta tutoría, la tutoría número 3 de la asignatura de telemática y redes. En esta ocasión, pues nos corresponde ver la unidad 3, siempre refiriéndonos a la capa de red del modelo OSI, ¿verdad? Solo que hoy es la capa de red, que es la capa 3 de este modelo. Nos pidieron que compartiéramos la ruta de aprendizaje, sobre todo por las actividades que vienen incluidas en esta unidad. Y también para hacer un poquito de énfasis en que ya digamos el sábado pues es la última sesión que vamos a tener antes del examen. Entonces nos pidió el coordinador que les hiciéramos ver eso, ¿verdad? Que ya dentro de poco pues van a tener su primer examen y estos contenidos o los contenidos que vamos a desarrollar en el laboratorio del sábado pues son bastante importantes para el desarrollo del parcial. Entonces, en esta unidad ustedes van a conocer la capa de red, ¿verdad? Que como les mencionaba es la tercera capa de este modelo. Y dentro de los contenidos, pues se va a ver un poco sobre las diferentes clases que existen en lo que se refiere a las IP, cómo es que se pueden configurar estos tipos de direcciones. Y también van a tener que realizar algunas actividades, entre ellas pues el laboratorio 3, que es parte principal, ¿verdad?, de esta unidad, que la vamos a desarrollar el día sábado, pero aparte del laboratorio 3, pues también tienen una tarea que ya vamos a ver esa tarea, a qué se refiere. Creo que ya está habilitada también esta tarea y tienen ustedes para poderla entregar hasta el 28 de abril. Entonces tienen tiempo, pero sin embargo, pues tienen no tienen que atenerse, ¿verdad? Porque recuerden que viene el parcial, entonces se les va a acumular mucho trabajo. Entonces lo recomendable es que vayan evacuando, que por lo menos vayan trabajando a diario un poquito de cada una de las actividades que tienen ustedes programadas. También creo que sí todavía no está activo, el avance del proyecto final. Entonces para esta pues van a tener hasta el 5 de mayo para poderlo entregar. Y el laboratorio 3, que también está para el 8 de mayo. Entonces, tienen bastante tiempo, pero yo les recomendaría que si se puede, el día sábado que tengamos el laboratorio, pues traten de ir desarrollando, el laboratorio como tal para que no se les acumule con todo el trabajo que se les viene. Entonces, esta es prácticamente la ruta, ¿verdad?, que ustedes tienen de aprendizaje para esta unidad. Dentro del material, pues tienen esta presentación, ¿verdad?, donde se habla sobre la capa de red del modelo OSI. Esta misma presentación acá está en formato PDF y aquí está en formato PPT. Entonces es lo mismo. Luego tienen el video donde el licenciado William pues les explica, basándose en esta presentación, pues les explica todo lo que hace o a todo lo que se hace referencia a lo que es la capa de red del modelo OSI.
También tienen este documento, no, perdón, esta es la presentación. Tienen acá, es donde tienen este documento, está bien explicado cuál es el comportamiento de la capa de red, las características que tiene, cómo es que se realiza todo el proceso, ¿verdad? O toda la dinámica que lleva este nivel. Entonces es muy recomendable que lo lean porque inclusive hay términos que están acá explicados que les puede ayudar a ustedes a una mejor comprensión de esta temática. Porque por momentos como que tiende uno a confundirse, tiende uno a enchivolarse, ¿verdad? Como lo decimos en buen salvadoreño, pero leyendo el documento pues se les va a hacer un poquito más fácil. También tienen un video sobre la configuración del router modelo 2811 y la conexión de 3 redes LAN. Entonces, estos videos pues tienen mucho que ver con el desarrollo del laboratorio. Entonces, es bastante importante que ustedes los vean, los estudien, para que logren comprender, ¿verdad? Y ya dando inicio a la sesión del día de ahora, vamos a tocar algunos puntos. Recuerden que la tutoría pues no se desarrolla completamente la temática, sin embargo pues vamos a tratar de tocar los puntos pues más principales, ¿verdad? O aquellos que se consideran que les pueden ayudar o que son claves para el desarrollo de este contenido. Entonces, iniciamos. Se conoce como familia de protocolos de Internet al conjunto de esos protocolos que son implementados por una pila de protocolos sobre los cuales se fundamenta el Internet y permiten la transmisión de datos entre redes de computadoras. El modelo OSI nos ha estado sirviendo como fundamento teórico para la interconexión de sistemas abiertos, ya que este pues se basa en un conjunto de 7 capas. En la imagen que ustedes ven tienen el modelo TCP/IP. Este es un protocolo que ha sido dirigido a la transferencia de información mediante el uso de Internet. O mejor dicho, pues es un protocolo que se usa por todas las computadoras, ¿verdad? Que estén conectadas a una red, en una forma en que éstas se puedan comunicar entre sí. Entonces, ¿qué significa TCP? Pues TCP es el protocolo de control de transmisión y la IP pues es el protocolo de Internet. De ahí que el modelo pues se denomina como TCP/IP. Pero en realidad, ¿qué es el protocolo TCP/IP? Pues esta es una aplicación que está realizada en Internet en base al modelo OSI. Este modelo pues comprende un conjunto de ciertos protocolos que están distribuidos en diferentes capas o diferentes niveles, así como ustedes lo pueden ver en la imagen. Tiene el protocolo TCP, pues tiene 4 niveles o 4 capas, y el modelo OSI, pues que es el que hemos estado viendo, pues se compone de 7 capas. La unión de todos estos protocolos o de estas capas es la que nos va a ayudar en el envío de los mensajes o de las señales que estén dentro de las computadoras, pues que estén conectadas mediante una red. Hay algunas similitudes
o diferencias entre estos dos modelos. Una de las principales diferencias es que OSI o el modelo OSI es un modelo conceptual que no se usa en la práctica para la comunicación, mientras que el modelo TCP/IP se utiliza para establecer una conexión y para poder comunicarse a través de la red. Pero las principales diferencias que existen entre estos modelos son, en primer lugar, el modelo TCP/IP es un modelo cliente-servidor. Es decir, que cuando el cliente solicita el servicio, este servicio pues es proporcionado por el servidor, mientras que el modelo OSI, como les mencionaba, es un modelo conceptual. El modelo TCP es un protocolo estándar que es utilizado por todas las redes, incluida el Internet, mientras que el modelo OSI no es un protocolo, sino un modelo de referencia que es utilizado para comprender y para diseñar la arquitectura del sistema. Ya les había mencionado que el TCP es un modelo pues, de 4 capas y que el modelo OSI consta de 7 capas. El modelo TCP es un modelo tangible, o sea, ese nosotros lo podemos tocar porque, como les decía, es el modelo que se utiliza, ¿verdad? Es la forma en cómo se utiliza para conectar ciertas computadoras, mientras que el modelo OSI no es tangible, porque es un concepto, es algo que nos ayuda a poder comprender cómo es que se va referenciando, cómo es que se van haciendo las diferentes conexiones o los diferentes movimientos para poder hacer esta transmisión. El modelo TCP es un enfoque de arriba hacia abajo, mientras que el modelo OSI sigue siendo un enfoque de abajo hacia arriba. Entonces, aunque el OSI, ¿verdad? El modelo OSI es un excelente modelo, prácticamente nos ha servido como referente teórico, por lo general que es el modelo y por el detalle que tiene de las diferentes capas para poder mostrarnos los diferentes procesos. Mientras que en términos prácticos, pues en realidad se opta por el modelo TCP, ya que los protocolos pues son más adecuados o son más acertados para la realidad en la cual pues se especifican o se diseñan todas estas redes. Ahora bien, el tema que nos atañe este día pues es la capa de red o el nivel de red. La capa de red pues define la forma en que un mensaje se va a transmitir a través de diferentes tipos de red hasta que logre llegar a su destino. El principal protocolo de esta capa pues son las IP. También hay algunos otros, ¿verdad? Protocolos, pero para nuestro estudio pues vamos a basarnos nada más en el protocolo IP. La función de la capa de red pues es transferir los datos desde el host que origina hasta el host que lo va a utilizar. Esto muchas veces no se da directamente, ¿verdad?, de una red a otra, sino que puede existir diferentes redes por las cuales pues tiene que pasar el mensaje para poder llegar a su destino. La capa de red es la que encamina estos paquetes, además de que también se encarga de entregarlos. La determinación de la ruta que deben de seguir estos datos es la que produce o es de lo que se encarga esta capa. Lo mismo que el intercambio efectivo de los mismos dentro de dicha ruta. La capa 3 es donde están las direcciones lógicas, como por ejemplo las direcciones IP de una computadora.
Y estas direcciones lógicas pasan a convertirse en direcciones físicas, o sea, las direcciones de hardware, de las NIC, las tarjetas de interfaz de la red, para esa computadora en específica que es la que se está tratando de conectar. Ahora bien, los routers pues operan prácticamente en esta capa de red y estos routers utilizan ciertos protocolos de encaminamiento de la capa 3 para poder determinar la ruta que deben de seguir estos paquetes de datos. Tanto un router como un switch pues son dispositivos de conexión utilizados en redes, pero existen algunas diferencias y eso es lo que quiero que tengan bastante claro. Un router conecta diferentes redes, como por ejemplo 2 redes LAN, 2 redes WAN, pero el switch nada más conecta múltiples dispositivos entre sí para poder crear una red. El router va a funcionar en una capa física, una capa de enlace de datos o una capa de red, mientras que el switch solo funciona en una capa de enlace de datos y también en una capa de red. Un router se utiliza para elegir la ruta más pequeña para que un paquete llegue a su destino. El switch va a almacenar el paquete que recibe, lo va a procesar para después determinar la dirección de destino y luego de haber determinado la dirección de destino, lo va a reenviar a un destino específico. El enrutamiento se va a clasificar además como un enrutamiento no adaptativo y un enrutamiento adaptativo. La conmutación se clasifica como conmutación de circuitos o conmutación de paquetes o conmutación de mensajes. Entonces, la diferencia básica entre un router y un switch es que el router, ¿verdad? Y esto tómenlo muy en cuenta. Un router va a conectar diferentes redes entre sí. En cambio, el switch va a conectar múltiples dispositivos entre sí para poder crear una red. Entonces, hay que tener presente bastante esto, ¿verdad? Y siento que se ejemplifica con la imagen que ustedes están viendo en este momento, ¿verdad? Que el switch pues tiene conectado diferentes dispositivos para poder formar una red y en cambio pues el router no, el router es el que va a conectar esas redes entre sí. Ahora bien, dígame Juan. Sí, buenas noches. Buenas noches. La pregunta con respecto a la imagen anterior, cuando hablamos del router y que se van a unir 2 redes, pero las 2 redes tienen que estar en el mismo dominio. O sea, cuando vemos en la máquina que le vemos las propiedades, ¿verdad? De la máquina y dice que está conectada al grupo de trabajo. Al grupo de trabajo, ajá. O sea, las 2 redes tienen que estar en el mismo grupo de trabajo para que, perdón, para que funcione. ¿O no, necesariamente? No necesariamente. Inclusive usted puede, ¿cómo le digo? Usted puede crear grupos de trabajo que estén conectados a un solo switch, ¿sí? Y ese switch puede estar conectado a través de un router con otra red, no necesariamente con la misma. O sea, es independiente, es independiente. O sea, lo que usted va a hacer es conectar las IP, ¿verdad? A una forma en que sí exista lo que es la transmisión de información. O sea, y prácticamente eso es lo que va a dominar, digámoslo así. Israel. Sí, ingeniera, quizás con la preguntita que hacía el compañero lo comprendo de esta manera y me corrige, ¿verdad? No sé si estoy equivocado.
Ujú. Precisamente esa es la función del router. Indica de que en un switch yo puedo tener e inclusive diferentes tipos dispositivos conectados a él y pueden tener diferentes, estar en diferentes subredes. Ajá, Pero es el router, es el que se encarga en intercomunicar esas dos subredes. exacto, exacto. Es el router el que se encarga. Pero no sé si lo que mencionaba Juan era que si las subredes tenían que estar en diferente router, pero no necesariamente tiene que ser así. Las subredes pueden estar dentro del mismo router conectadas al mismo switch, ¿sí? Sí. Ujú. Pero no sé si a eso se refería Juan José. Hola, Juan. Hola, perdón, es que se me desconectó aquí el micrófono, el audífono. Ok, no sé, como le digo, no sé si a eso era, a eso se refería su pregunta. Sí, sí, o sea, mi confusión era esa, ¿no? De que si son del mismo dominio o del mismo grupo de trabajo, pero si son diferentes y se pueden comunicar, estamos bien. Sí, inclusive creo que en la práctica menciona algo de eso. Creo que sí, en la práctica creo que hay que hacer algo parecido. Perdón, ingeniera. Ujú. Quizás en lo que el compañero mencionaba, el mismo dominio, para eso sí sería necesario ya incluir un servidor de DNS dentro de la red, ¿verdad? Ajá, Sí, ajá. sería eso, aunque sí, si está enrutada toda, siempre pudiera ver el dominio desde cualquier subred que intentara llegar, creería. Sí, así es, así es. Ok. eh, entonces, hay que tratar de hablar o tratar de comprender lo que es el encapsulamiento IP. Acá ustedes tienen una imagen que, digamos, hace como una especie de referencia a cómo es que se va transmitiendo esa información capa, ¿cómo les digo? Cómo se va moviendo esa información o ese dato mediante cada una de las capas. Entonces, cada vez que pasa por una capa, esta va a añadir una cabecera al mensaje original. Como ustedes lo están viendo en la parte más interna, ¿verdad? Allí ya se agregó un encabezado porque es la primera capa por la cual ha pasado el mensaje. Entonces, primeramente, pues solamente tenemos lo que son los datos, ¿verdad? Cuando la capa aplicación crea su mensaje y se lo envía a la capa de transporte, allí le añade la cabecera, encapsula los datos en un segmento, luego pasa a la capa IP y una vez añadida la cabecera correspondiente, pues tenemos ya aquí un datagrama o un paquete. Finalmente, la capa física o de acceso a la red lo va a transformar en una trama o en un frame. Su forma final y más extensa. Entonces, cuando él llegue, ¿verdad?, a su destino, ahí es donde se va a desencapsular y va a quedar nada más el mensaje original. Entonces, a eso se refiere el encapsulamiento, ¿verdad? Es como que cuando nosotros mandamos paquetes por correo, ¿verdad? En el correo pues nos van agregando diferentes como envolturas. Entonces, a eso o mejor dicho, ese es el equivalente al encapsulamiento. Ahora bien, la capa 3 de OSI provee servicios para poder intercambiar ciertas secciones de datos individuales.
a través de la red entre dispositivos finales que hayan sido identificados. Entonces, para realizar ese transporte de un extremo a otro, esta capa utiliza 4 procesos básicos, que son los que están en esta parte de aquí abajo. Entonces, el primero es el direccionamiento. Acá la capa de red debe proveer un mecanismo para poder direccionar estos dispositivos finales. Si las secciones individuales de datos deben dirigirse a un dispositivo final, este dispositivo debe tener una dirección, ¿verdad? Porque si no, no va a poder llegar el paquete. Luego tenemos el siguiente proceso, que es la encapsulación. Acá la capa de red debe proveer esta encapsulación, o en esta encapsulación, los dispositivos no deben ser identificados solamente con la dirección o con las secciones individuales. Aquí entra en juego las PDU. Las PDU es una forma de comunicación y se conoce como comunicaciones de par a par. Durante este proceso, cada protocolo de capa intermedia se le conoce también como unidades de datos de protocolo. Es como quien dice, la traducción del PDU. Entonces, estas PDU de la capa de red deben contener estas direcciones, las direcciones hacia donde va a ser enviado el mensaje. Y durante este proceso de encapsulación, la capa 3 recibe la PDU de la capa 4. Recuerden que la capa 4 está arriba, ¿verdad? De la capa 3. Y agrega un encabezado o etiqueta de capa 3 para poder crear la PDU de la capa 3. Cuando nos referimos a la capa de red, denominamos paquete a esta PDU. Cuando se crea un paquete, el encabezado debe contener, entre otra información, la dirección del host hacia el cual se le está enviando. A esta dirección se le conoce como dirección de destino. El encabezado de la capa 3 también contiene la dirección del host de origen. A esta dirección obviamente se le llama dirección de origen. Luego de que la capa de red completa este proceso de encapsulación, el paquete es enviado a la capa de enlace de datos, que ha de prepararse para el transporte a través de los diferentes medios o del medio, ¿verdad?, que se haya seleccionado. Luego tenemos el proceso de enrutamiento. Luego de que la capa de red debe proveer los servicios para poder dirigir estos paquetes a su host de destino, los hosts de origen y destino no siempre van a estar conectados a la misma red. Puede ser que existan redes intermedias, ¿verdad?, para poder llegar este paquete a su destino. Entonces, a lo largo de toda esa ruta, cada paquete debe ser guiado a través de la red para que llegue a su destino final. Los dispositivos intermediarios que conectan las redes son los routers, ¿verdad? La función del router, pues, es seleccionar las rutas y dirigir paquetes hacia su destino. A este proceso es a lo que se le conoce como enrutamiento. Entonces, el enrutamiento viene a ser la función que cumple el router de seleccionar las rutas para poder dirigir los paquetes y que estos lleguen a su destino. El paquete puede recorrer muchos dispositivos y a cada una de esas rutas que toma un paquete para poder llegar al próximo dispositivo se le llama salto. O sea, las conexiones o
digamos, las redes o las subredes por las cuales tiene que ir pasando ese paquete a ese, digamos, a ese cambio de una, digamos, de una red a otra, a eso se le llama salto o se le denomina salto. Por último tenemos el desencapsulamiento. Acá es cuando ya el paquete llega al host de destino y es procesado en la capa 3. Este host va a examinar la dirección de destino para poder verificar que el paquete fue direccionado a ese dispositivo. ¿Se recuerdan en la práctica pasada que allá cuando no se había seleccionado que fuera a una de las computadoras, se nos marcaba con una crucita roja esa computadora? Entonces eso es el proceso que está haciendo el desencapsulamiento. Está verificando que la dirección a la cual fue dirigido el paquete pues sea la correcta. Ahora bien, existen ciertos protocolos de la capa de red, ¿verdad? Son 5 protocolos los que existen. Sin embargo, pues nosotros nada más nos vamos a basar en los 2 primeros. En el protocolo de Internet versión 4, que se abrevia IPv4, y en el protocolo de Internet versión 6, que su abreviatura pues es IPv6. La versión 6 es como más robusta, ¿verdad? Que la versión 4 y obviamente pues fue creada un poco después de lo que fue la versión 4. Ahora bien, las direcciones IP. Prácticamente nosotros vamos a trabajar, o sea, sí se trabaja, ¿verdad? Con direcciones IP. Una dirección IP es un número que va a identificar de manera lógica y de manera jerárquica a una interfaz de un dispositivo, por lo general una computadora, dentro de una red que va a utilizar el protocolo de Internet, que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo que tenemos de referencia, ¿verdad? El modelo OSI. Este número no debe de confundirse con la dirección MAC, que la dirección MAC es un número físico que es asignada a la tarjeta o al dispositivo de red y esta pues ya viene impuesta por el fabricante. Mientras que la dirección IP pues nosotros la podemos cambiar. Las direcciones MAC y las direcciones IP son aquellas direcciones que van a definir de una forma única un dispositivo y una conexión en una red. Una dirección MAC es un número que es asignado a la tarjeta NIC por el fabricante. En cambio, ¿verdad? Como les decía, la dirección IP pues es un número asignado a la conexión en una red. La diferencia básica entre la dirección MAC y la dirección IP es que la dirección MAC identifica de forma única un dispositivo que desea participar en una red. En cambio, la dirección IP sabemos nosotros que la podemos hacer estática o la podemos hacer dinámica, ¿verdad? Dependiendo de cómo hayamos configurado nosotros nuestra red. Por lo general, un usuario que se conecta desde su casa a Internet utiliza una dirección IP. Esta dirección pues puede cambiar al volverse a conectar. Y a esta forma de dirección IP pues se le denomina una dirección IP dinámica, que fue parte de lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? En la clase pasada. Los sitios los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija. Es decir, o sea, no cambia, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces, los servidores de correo, las DNS, los FT públicos, los servidores web, necesariamente deben contar con una dirección IP fija.
ya que de esta forma pues se va a facilitar la ubicación de estos sitios. Ok, vamos a ver este video. Lo pongo porque siento yo que está muy bien explicado esto de las direcciones IP, sobre todo cuando explica las diferentes clases que existen dentro de las IP. Entonces, vamos a ver esto. UCB de Maracay es bastante complicado. Es una dirección IP en primer lugar. Bueno, una dirección IP no es más que un número binario de 32 bits, tal como lo ven los computadores, como lo ven los dispositivos electrónicos. Es simplemente un número de 32 bits. Estos 32 bits se dividen en bytes. Sabemos que un byte son 8 bits. Por lo tanto, una dirección IP entonces estaría conformada por 4 bytes. Cada uno de estos bytes se transforma a su notación decimal y se separa por puntos. El primer byte, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, 131, 108, 122, 204. 131.108.122.204. Una vez que la dirección IP se ha dividido en bytes y se transforma en decimal cada byte, tenemos lo que se denomina la notación decimal punteada. Esta dirección IP, que se compone de 32 bits, está compuesta por un identificador de red y un identificador de host. Cierta cantidad de bits en la dirección IP pertenecen al identificador de red y cierta cantidad de bits pertenecen al identificador de host. En este caso, la división está en la mitad, pero eso puede variar como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos 16 bits de red y por supuesto los 16 bits restantes que son de host. ¿Qué es lo que define la cantidad de bits de red y de host? Bueno, es la clase de la dirección. En 1981, las direcciones IP versión 4 de Internet se asignaban de acuerdo a un direccionamiento con clase, lo que se llama clase antigua. Dependiendo de la dirección IP, se asignaba una clase específica y se determinaba cuántos bits pertenecían a red y cuántos bits pertenecían a host. Acá pongan bastante atención porque esto es parte de la práctica que se va a hacer el día sábado. ¿Cuáles son las clases de direcciones IP? Bueno, hay básicamente 5 clases, pero vamos a estudiar solamente 3. Allí tenemos clase A, clase B y clase C. Las clase D y clase E no las vamos a estudiar porque no son relevantes en este curso. Cuando se trata de direcciones clase A, los primeros 8 bits representan la red, los restantes 24 bits representan el host. Cuando se trata de direcciones clase B, los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 bits representan el host. Y cuando se trata de direcciones clase C, los primeros 24 bits representan la red y los restantes 8 bits representan el host. Ahora, ¿cómo se determina la clase dada una dirección IP específica? Aquí tenemos, por ejemplo, la dirección 192.168.150. ¿Cómo podemos determinar la clase de esta dirección IP? En este caso, para poder determinar la clase de una dirección IP, nos referimos al primer octeto. ¿Qué valor decimal tiene el primer octeto? Ahí tienen un cuadro donde pueden observar cuáles son los rangos de valores para cada dirección IP, dependiendo del valor que tenga en su primer octeto. En este caso, el primer octeto tiene un valor de 192, por lo tanto, está comprendido dentro del rango de direcciones que pertenecen a clase C. Siempre se debe verificar, es una buena práctica verificar el primer octeto en cada dirección IP que veamos, en cada dirección IP que estemos configurando, en cada red que estemos estudiando. Siempre es bueno verificar el primer valor, el primer octeto,
y saber la clase de la dirección. Este esquema de clases se utilizaba con las direcciones IP versión 4. Ojo, ya el esquema de clases no se utiliza porque el direccionamiento IP versión 6 no trabaja con clases. Esto solamente aplica para el protocolo IP versión 4. Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 200, 100, 210, 200. Por el conocimiento que ya tenemos, sabemos que es una clase C por el rango en que está comprendido el valor del primer octeto, que es 200. Entonces sabemos que una clase C, su primer, segundo y tercer octeto representan el identificador de red. Y el cuarto octeto representa el identificador de host. En este otro ejemplo tenemos la dirección 172.16.2.5. Sabemos por el valor que tiene su primer octeto que es una dirección clase B. Por lo tanto, el identificador de red está comprendido en los dos primeros octetos, es decir, sus primeros 16 bits. Y el identificador de host está comprendido en los dos últimos octetos, es decir, 16 bits. En este caso tenemos la dirección 172.16.2.5 con su prefijo de red que es 16 bits. Esta es una forma de expresar explícitamente, de colocar explícitamente cuáles son los bits que pertenecen a red. En este otro ejemplo tenemos una dirección clase C, ¿verdad? Donde colocamos un prefijo de red de 24 bits. El prefijo de red nos indica entonces cuántos son los bits de la dirección IP que representan a la red y por ende se sobreentiende que los bits restantes, es decir, los 8 bits restantes, son de host. Las máscaras y los prefijos no son más que dos formas distintas de representar lo mismo. Dos formas distintas de representar cuántos bits de red y cuántos bits de host posee una dirección IP. Si tomamos la dirección 192.168.168.100, sabemos que son 24 bits de red. Aquí podemos representar una máscara colocando la cantidad de bits que pertenecen a red en unos y la cantidad de bits que pertenecen a host en 0. Si denotamos este número en notación decimal punteada, vamos a obtener un número como este, 255.255.255.0. En el caso de clase B, tenemos que son 16 bits. Podemos representar una máscara 255.255.0.0. En el caso de clase A, sabemos que son 8 bits de red. Podemos representar una máscara con 8 bits en 1 y 24 bits en 0. Representada en notación decimal punteada, obtenemos un número que es 255.0.0.0. Estas son las máscaras de red. Podemos representar esta dirección IP con un prefijo de /24 o podemos representarla con una máscara de red. Son dos formas distintas de representar lo mismo. Si tomamos la dirección IP y su máscara y efectuamos una operación AND con estos dos números en su valor binario, vamos a obtener la dirección de la red a la que pertenece ese IP. Una dirección de red siempre va a estar expresada en notación decimal punteada y la porción de host siempre va a ser 0. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Con diferentes direcciones IP, la clase a la que pertenecen, la máscara por defecto y la dirección de red. Si podemos darnos cuenta, en las direcciones de red
la porción que pertenece al host está en 0. Esa es una buena forma de identificar cuándo es una dirección de red. Ahora, ¿qué son las subredes? Aquí tenemos una dirección de red 10.0.0.0. Está representada en notación decimal punteada y también está representada en binario. Igualmente tenemos la máscara representada en su notación decimal 255.0.0.0 y también representada en su notación binaria. Tenemos 24 bits de host. ¿Qué sucede cuando yo tengo tanto direccionamiento de host, pero no voy a usar todas las direcciones? ¿Qué sucede con el otro espacio de direccionamiento? Simplemente se pierde. Una de las cosas que podemos hacer para ahorrar o no desperdiciar el espacio de direcciones es crear subredes. Una subred no es más que una división de una red más grande. Para crear subredes hay que tomar bits de la porción de host y reasignarlos a la porción de red. Los cambiamos en la máscara. Allí tenemos un ejemplo. Fíjense los 4 bits con los cuales comienza la porción de host. Establecemos la máscara con 4 bits adicionales. Inicialmente tiene 8. Le colocamos 4 bits adicionales a la máscara y ya la máscara vendría a tener un prefijo de 12 o una máscara en notación decimal punteada 255.240.00. Si pedimos prestado 4 bits, hacemos una operación de 2 a la 4, tenemos que podemos crear 16 subredes. Es decir, que esta clase A la estamos dividiendo en 16 subredes. Por supuesto, cada una de estas subredes es mucho más pequeña que la clase A inicial. Es importante darnos cuenta acá que es la máscara la que establece explícitamente cuáles son los bits de red y subred que estoy estableciendo. En este ejemplo, para una red clase C y una máscara por defecto de 255.255.255.0, el espacio de direccionamiento para host es mucho más pequeño. Pero ¿qué sucede si yo aquí solamente quiero utilizar 10 dispositivos? Si utilizo estos 8 bits de host con la máscara porque viene por defecto, yo estaría desperdiciando direcciones porque estaría utilizando solamente las 10 que necesito. Yo puedo cambiar la máscara para definir explícitamente cuántos bits de subred voy a utilizar. En este caso, cambio la máscara para utilizar 3 bits adicionales. Por lo tanto, la máscara pasa a ser de 27 bits expresados en notación de prefijo de red o una máscara 255, 255, 255, 224. Con 3 bits puedo crear 8 subredes. 2 a la 3 es igual 8 subredes. Aquí tenemos entonces las subredes creadas. Fíjense muy bien acá donde están los bits que estoy pidiendo prestados. Son 3 bits que estoy pidiendo prestados para direccionar esas subredes. Entonces la primera subred vendría siendo la subred 192.168.168.0 porque dentro de los 3 bits adicionales que estoy pidiendo prestados, el valor inicial es 000 dentro de estos 3 bits. Pero ¿cuál sería la segunda red, la que le sigue a esta? Bueno, si pueden darse cuenta, estos 3 bits adicionales cambian y el valor de la nueva subred
el valor de la siguiente subred es 192.168.168.32. ¿Por qué? Porque la siguiente combinación de bits dentro de estos 3 bits es 001 y el valor del octeto en conjunto con los 5 bits adicionales es 32. La siguiente subred, la subred 192.168.168.64. Es la tercera red disponible para este rango de subredes creadas. La cuarta subred vendría siendo la subred 96. Fíjense muy bien cómo cambian los bits que pedimos prestados a la porción de host. Todas las combinaciones que pueden hacerse con estos 3 bits son las subredes que hemos creado. Cada una de estas redes tiene 5 bits de host. Si tomamos un ejemplo, la red 192.168.168.224, podemos ver que el primer host es el host 192.168.168.225. Fíjense muy bien el valor del octeto. La subred es la 111, pero el host es el primero de esa subred. Posteriormente viene el host 192.168.168.226. Podemos darnos cuenta de que la red es la 111 a nivel binario. Posteriormente viene el tercer host, que es 227, el cuarto host, que es 228, y así sucesivamente hasta que llegamos al último host, que es todos unos menos el último bit, y la dirección de difusión, que sí es la última dirección dentro de ese rango. Ok. Yo sé que al final es un poquito complicado, ¿verdad? Estar tratando de comprender cómo es que se hacen esos cálculos, pero recuerden que lo que se utiliza allí pues es eh, cuando se convierte un número binario a decimal. Entonces lo que van haciendo pues es los cálculos, ¿verdad? Agarran o toman digamos de acá, del número del último dígito, lo empiezan a multiplicar por 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así sucesivamente hasta llegar al último número del primer octeto. Entonces, para poder llegar a ese valor que él iba colocando, ¿verdad? Entonces, claro, él lo hace en una forma directa, pero pues nosotros tendríamos que ir haciendo los cálculos para poder poner el equivalente de binario en decimal. Israel. Sí, ingeniera, solamente tenía una pequeña observación referente al video. Sí, lo explicaba, solamente que a la parte ya para la asignación de host, creo que no explicó de que la fórmula en sí para el host es 2 elevado a la n-2. Ah, sí, exacto. Y es allí donde, ¿por qué no asignamos la primera ni la última? Él se fue directo de 2 elevado a la n solo para el cálculo de subredes. Nada más era una observación. No, pero sí tiene razón, no lo hace. Sí. Y en realidad lo tendría que hacer. Pero con respecto a lo anterior, antes de llegar a eso, pues yo siento que sí que está bastante bien explicado con lo de las capas, ¿verdad? Con lo de las capas, cómo es que nosotros podemos identificar
las capas y las máscaras, ¿verdad? Que están asociadas a cada una de las capas. Ok, si no hay ninguna pregunta, llegamos hasta acá. El sábado quizás vamos a cambiar la hora de la tutoría porque creo que la mayoría está cursando también análisis. Y como son de la misma semana, chocan, ¿verdad? El día jueves con las tutorías de repaso de análisis chocan con la tutoría de la parte teórica de esta materia. Entonces vamos a ver si el sábado hacemos votación con el grupo y cambiamos la hora para pasarla a las 8 de la noche cuando ustedes ya hayan salido de análisis. Ingeniera, y la tutoría del sábado, perdone que yo no he tenido inconvenientes para conectarme, sí he estado leyendo, haciendo algunas actividades, y el sábado hay tutoría presencial. El sábado hay laboratorio. Al laboratorio, ¿ese en qué hora lo llevamos? A las 10 de la mañana. Gracias. Sí, es que acuérdense que según la programación de la asignatura, el jueves tenemos la parte teórica, ¿verdad? Y el sábado hacemos ya la parte práctica. Entonces está dividida en dos, no como en análisis, porque en análisis, en realidad, lo que se está haciendo, pues, es que en semana se toca una unidad nada más. Y ya el fin de semana, ya el sábado que corresponde la clase, ya allí pues se toca todo. Allí ya se mira todo. Entonces es como un refuerzo, creo que así le dice el ingeniero, es una tutoría de refuerzo la que se recibe en semana. Y el fin de semana ya la tutoría en forma. Ok, entonces, si no hay más, ¿verdad? Pasen feliz noche y nos vemos el día sábado a las 10 de la mañana. Gracias, igual, feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches.